Hey, ¿qué tal, gente? Bueno, en este video les voy a explicar cómo pueden colocar en el Office 365 de la Mac, de Mac OS, cómo pueden colocar una página horizontal y que las demás sean verticales, o viceversa, que sean verticales y solo una horizontal. Bien, aquí tenemos un ejemplo de un ensayo. Digamos que ustedes quieren colocar una imagen, una infografía, pero obviamente esta infografía mayormente son horizontales. Entonces, para que se aprecie mejor, ustedes la quieren poner horizontal. Y en la Mac, como podemos ver, algunas opciones, botones son diferentes a lo que encontramos en Windows. Y bien, ahora pasamos a cómo realizar esto. Bien, hay dos opciones. Bien, la primera, ustedes van aquí a disposición, van a márgenes, se van hasta donde dice márgenes personalizados. Aquí se les va a abrir aquí. Ok, ustedes les colocan donde dice disposición. Abajo dice configurar página al final. Bien, dice orientación, ajustar página. Colocamos horizontal, en este caso queremos que sea horizontal. Le damos a aceptar. Aquí nos dice aplicar a de aquí en adelante. Y le damos a aceptar. Y bien, ahora vemos que se nos colocó una página horizontal y las anteriores siguen verticales. Bien, ahora colocamos la infografía que nosotros queremos colocar, le damos pegar y ahora sí se puede visualizar mejor la página. Y bien, por ejemplo, queremos seguir, faltan las conclusiones, la bibliografía, eso va vertical. Así que ahora les voy a enseñar la otra manera de cómo podemos acceder a esta opción. Bien, la otra opción es que en la barra de arriba de la Mac dice formato. Le damos clic y vamos hasta la opción diseño de documento. Como podemos ver, se nos abre la misma página que abrimos desde la otra vía. Y bien, vamos a disposición, abajo configurar página, nos dice orientación, colocamos vertical porque la queremos vertical de aquí en adelante. Aquí donde dice aplicar a, esto es muy importante. Colocamos de aquí en adelante. Y bien, ya las otras páginas van a seguir vertical. Vamos a decir, por ejemplo, aquí queremos colocar una bibliografía. Nos vamos aquí, bibliografía. Y ok, aquí la bibliografía. Pero vamos a decir que queremos otra horizontal, la que continúa, la siguiente. Bien, ok. Aquí bibliografía, nos paramos aquí al final de la página. Nos vamos a disposición, márgenes personalizados, configurar página, orientación, colocamos horizontal de nuevo, aplicar a de aquí en adelante. Y ya como vemos, las páginas siguientes van a ser horizontales. Tenemos una vertical, otra horizontal y otra vertical. Bien, como podemos ver es un poco sencillo. De repente la preocupación es porque no aparece igual a como es en Windows. Pero básicamente así son algunos programas de Mac. Se encuentran algunas opciones ocultas, escondidas. De repente tienen otra posición. De repente no encuentran mucha información en internet. Porque básicamente si buscan esto en internet les aparece una página de Microsoft que lo explica solo para Windows. Pero bien, aquí se lo expliqué rápido, conciso, directo al grano, sin complicaciones. Y bien, si tienen alguna duda, déjenla en los comentarios, denle like, suscríbanse y nos vemos en el próximo video.